Continuando con el último tema, que era la función inversa, ¿verdad? Que tenía que ver con la composición de las funciones. Vamos a empezar a ver un par de ejemplos que ya son como, entre comillas, complicados, ¿verdad? O sea, que ya no sea solo una expresión, sino esto, ¿verdad? Que ya era, como decir, un polinomio. Y vamos a estudiar más o menos como, bueno, hagamos un par de ejemplos. Entonces, así como lo hicimos la vez pasada, ¿qué pasaría si tuviéramos una función que se escribiera de esta forma? Digamos que x más 3 y x menos 2. Lo que queremos ver es si existe alguna forma de que nosotros construyamos una función inversa. Pongámosla en su forma simplificada, que sería hacer la multiplicación, ¿verdad? El primero por el primero por el segundo, y al final nos va a quedar al cuadrado más x menos 6. Si recordamos el proceso para encontrar la función inversa, lo que vamos a decir es que esta función la vamos a llamar y y vamos a cambiar las x por y y las y por x. Quedaría x es igual a y al cuadrado más y menos 6. Entonces aquí voy a escribir para encontrar la función inversa. Lo mismo que hicimos en la clase pasada. Ahora bien, lo que nosotros queremos es poder despejar la y alguien se podría dar cuenta. Bueno, nosotros teníamos originalmente, ¿verdad? Que podíamos factorizar la expresión de esta forma. Alguien podría ponerse a pensar, ¿será que es útil factorizar la expresión de esta forma para resolver el problema? Y la verdad, o sea, digamos, nuestra mayor dificultad en estos casos va a ser que nosotros lo que queremos es despejar la variable. Y si hacemos la factorización, que quedaría, a ver, voy a empezar por la otra página. Si hacemos esto, sería básicamente factorizarlo como lo teníamos antes, nada más que ahora a lo que le llamamos y, ¿verdad? O a lo que le llamábamos x, ahora le llamamos y, como lo quieran ver. Por lo tanto, aquí, por el proceso que hicimos para encontrar la función inversa, no le vamos a poner x, sino le vamos a poner y, ¿verdad? Y como pueden ver, nos va a quedar esto. O sea, que es exactamente lo que teníamos al principio, solo que nosotros cambiamos a f de x, ¿verdad? Por y, que es básicamente lo mismo, o sea, solo la escribimos de otra forma. Y ahora sí, cambiamos la, el ordenamiento, llamémosle, de las variables. Pero esto nos da un problema, y es que no podemos resolver la y, o sea, o despejarla, como le quieran llamar, de esta ecuación, porque como los dos términos tienen y, no podemos pasar a dividir uno, digamos, y ya, despejarla y encontrar lo que queremos. Entonces, este tipo de factorizaciones no nos sirven para resolver estos problemas. Y he aquí uno de los motivos por los cuales les decía que, o sea, que ustedes supieran hacer trinomios al cuadrados o completaciones de cuadrados, perdón, era muy importante, porque este es uno de los tipos de problema en donde la factorización usual, que es la de tijeras, no funciona y tenemos que forzar un, una completación de cuadrado. Y entonces, ¿cómo era la completación del cuadrado? Básicamente, paso uno, vamos a fingir
que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Sabemos que no es un trinomio cuadrado perfecto porque cuando lo factorizamos nos da esta cosa. Nosotros vamos a suponer que sí lo es. Entonces, agarrando estos dos términos que están al principio, como en un trinomio cuadrado perfecto, esto ya lo dije varias veces, ¿verdad? Entonces, si ya a todas las personas que están aquí les quedó claro, no lo vuelvo a explicar, pero le hago énfasis porque yo miro que muchas personas suelen tener problema con esto. A ver, el trinomio cuadrado perfecto es esta cosa de toda la vida, ¿verdad? Pero lo que nosotros queremos hacer es como, digamos, hacer trampa. La gracia es que nosotros no conocemos esto, sino ahora lo que conocemos son estos dos términos. Entonces, vamos a imaginarnos que estos dos términos, ¿verdad? Son esta parte de la expresión y con ello vamos a encontrar cuáles eran los términos originales. Entonces, lo que yo quiero es hacer aquí una expresión que cuando yo la eleve al cuadrado me queden estos dos términos. Entonces, por ejemplo, aquí está fácil darse cuenta que si yo tengo aquí y más un medio y esto lo elevo al cuadrado, que me va a dar esto, ¿verdad? Pongámoslo en otra página, solo de momento. ¿Qué, qué se obtiene cuando operamos esto? Tenemos el primero al cuadrado, ¿verdad? Más dos veces el primero por el segundo, que nos va a dar y más el segundo al cuadrado. Entonces aquí tenemos un problema, y es que esto es casi igual a lo que tenemos, pero le estamos agregando un pedazo de más. Y lo que vamos a hacer es que como ya tenemos que esta cosa es casi lo que queremos, lo que le estamos agregando un pedazo que nos sobra, lo vamos a restar. O sea, vamos a decir que esta operación restada el pedazo que nos sobra va a ser igual a lo que queremos, porque cuando le restemos esto de los dos lados, se van a cancelar y entonces ya nos va a quedar lo que sí estamos interesados en encontrar. De esta forma, esta expresión vamos a empezar a simplificar. Vamos a decir que aquí lo que tenemos va a ser y más un medio y todo esto elevado al cuadrado. Ahora bien, se recuerdan que el problema con esto es que aquí nos sale un cuarto de más, nos sobra, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos esta operación, nos queda este un cuarto de más. Y entonces, como queremos tener lo que teníamos antes, ¿verdad? Porque no estamos modificando la ecuación, tenemos que restar lo que le agregamos. Por eso, aquí le vamos a restar lo que le agregamos y copiamos el -6, ¿verdad? Porque el -6 no lo estamos tocando, lo dejamos ahí. Lo único que dijimos es que estas cosas que están acá en rojo son exactamente iguales. Y efectivamente son iguales porque si nos ponemos a hacer el álgebra, quedan iguales, ¿verdad? El primero al cuadrado, y cuadrado. El primero por el segundo por 2 y. Y el segundo al cuadrado, un cuarto. Pero un cuarto, si lo restamos con un cuarto es cero, y entonces nos queda exactamente lo mismo. Ahora bien, como nuestra tarea es despejar la y en esta ecuación, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar estas cosas que están restando a sumar. Y entonces nos va a quedar x, el 6 se está restando, pasa a sumar, en un cuarto se está restando, pasa a sumar, y esto va a ser igual a y más un medio, y todo esto elevado al cuadrado. Bueno, y ahora ya casi que resolvimos el problema, ¿verdad? Porque lo único que tenemos que hacer es sacar raíz cuadrada, y entonces vamos a sacar raíz cuadrada de los dos lados. Para que quede más claro, lo que voy a hacer es que vamos a hacer un paso extra que literalmente no es hacer nada, sino solo es escribirle aquí arriba que necesitamos la raíz cuadrada. Ponemos el más menos, ¿verdad? Se tienen que recordar de lo que hablamos, que tenemos que poner el más menos porque podría ser que estos fuera negativo y al elevarlo al cuadrado negativo por negativo nos da positivo, o que fuera positivo y entonces positivo por positivo también da positivo. Entonces, esto nos va a quedar, voy a copiar el lado derecho, voy a copiar el lado izquierdo, pero ya sin el exponente.
sin esto. Y ahora bien, ya casi lo resolvemos. Lo único que nos falta es que aquí tenemos el 1 medio y lo queremos pasar del otro lado, ¿verdad? Y entonces, en vez de tenerlo aquí como sumando, vamos a pasar al otro lado restando. Aquí está sumando y ahora lo vamos a pasar al otro lado restando. Entonces, la respuesta de momento nos quedó -1 medio más menos raíz cuadrada de la otra cosa. Ahí está. Va. Ahora bien, esto es 1/4, ¿verdad? Aquí está. No se había copiado bien. Bueno, ahora tenemos que recordar una cosa. La función inversa era la función que tenía esta propiedad. Si nosotros hacíamos algo, por ejemplo, le echábamos agua a un tazón, la función inversa era vaciar de agua ese mismo tazón. Y entonces, la gracia de hacer las dos operaciones era que nos regresaba al estado original. O sea, que al final no habíamos hecho absolutamente nada. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros queremos que cuando le apliquemos la función inversa a nuestra función original, nos quede solo la x, que es lo mismo a que, no, a que básicamente no hicimos absolutamente nada. Y entonces, si nosotros sabemos que la función original es esta que está aquí, por lo que sabemos de composición de funciones, en vez de f de x, podemos sustituirlo por esto, ¿verdad? Y entonces nos va a quedar f inversa de todo esto. Ahora bien, para encontrar ya la función como tal, ¿verdad? Porque el problema es, nosotros ya básicamente encontramos cuál es la función. Encontramos esto, pero tenemos un problema. Tenemos aquí un positivo y tenemos aquí un negativo. Y entonces nosotros no sabemos cuál de esas dos funciones es. Imagínense que, por ejemplo, están tirando y agarrando una pelota con la mano derecha. Y esta función, digamos, lo que les está diciendo es que están tirando y agarrando una pelota con cualquiera de sus manos. El problema aquí es que no sabemos con qué mano, digamos, estamos tirando y agarrando la pelota. Entonces, lo que hacemos es que sustituimos aquí la ecuación y después se va a volver algo tediosa el álgebra porque la vamos a tener que sustituir aquí para encontrar si era el positivo o si era el negativo el que nos servía. Porque lo que hicimos aquí es que encontramos dos resultados y nosotros no queremos dos resultados, queremos uno. Por eso es que se hace ese paso extra, digamos. Entonces, por lo que sabemos de composición de funciones, ¿verdad? Recordamos que si teníamos, por ejemplo, f de x o de transformaciones de funciones, que es x más 5, si nosotros agarramos f de x, pero en vez de x, x al cuadrado, esto nos va a dar x al cuadrado más 5. Y entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que a nuestra función inversa, que ya la encontramos, vamos a hacerle esta transformación. Le vamos a agregar un x al cuadrado, le vamos a agregar un x y le vamos a restar un 6 adentro, ¿verdad? Eso quiere decir que en vez de x, lo que nosotros vamos a tener es toda esta expresión. O sea, o sea, aquí en vez de este x, o sea, nosotros sabemos que la función inversa es esto. Va. Ahora, en vez de x, vamos a sustituirla por todo esto. Tanto, cosa nos va a dar. Veamos la parte constante, ¿verdad? Aquí vamos a seguir teniendo el más menos. Y ahora vamos a poner raíz cuadrada, pero en vez de x tenemos que poner toda esta cosa, que a ver si nos da espacio para hacerlo. Entonces, nos queda x al cuadrado más x menos 6. Ahora, aquí tenemos un más 6 extra, ¿verdad? Y un más 1/4, que es, esta es la parte constante de la función,
y esta es la parte variable. Nosotros cambiamos la parte variable y la sustituimos por la nueva parte variable. Y nos damos cuenta que podemos cancelar estos seises y nos quedó es menos un medio, eliminamos estos dos, y aquí hay que sumarle el un cuarto. Ahora bien, es, digamos esto, si prestamos atención es exactamente lo mismo que habíamos hecho hace un ratito para factorizar, o si no, este es otro de los motivos por los cuales tienen que saber muy bien factorizar para poder resolver estos problemas. La dificultad, digamos, de estos problemas es otra, que es que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo, pero si no saben factorizar, no van a poder seguir avanzando. Porque aquí lo que tenemos que hacer para poder simplificar la expresión es básicamente saber factorizar. Si sabemos factorizar, podemos escribir la expresión que está aquí adentro de la raíz como un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Porque tenemos el primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es exactamente lo mismo que nosotros escribimos aquí, ¿sí? Entonces nos queda más menos raíz cuadrada de x más un medio al cuadrado. Ahora bien, se cancela el cuadrado con la raíz, ¿verdad? Y nos queda menos un medio más menos x más un medio. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros queremos que el resultado de hacer toda esa operación nos quede x al final, porque literalmente esa es la gracia de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos aplicando la función inversa, que es, digamos que anular todo lo que hizo la otra función. Al final no hayamos hecho absolutamente nada. Hicimos todo este procedimiento, ¿verdad? Para encontrar si nosotros necesitábamos la raíz positiva o la raíz negativa, porque teníamos dos opciones y no sabíamos cuál era. De esta forma, llegamos a esto y ahora podemos darnos cuenta. Si nosotros ponemos aquí el menos, estos un medios no se van a cancelar y al final nos va a quedar menos x. Pero si nosotros ponemos el más, se van a cancelar y al final solo nos va a quedar x. Entonces, si usamos la raíz positiva, nos va a quedar menos un medio más x más un medio. Y esto sí es igual a x. Esto quiere decir que la función inversa, que originalmente la encontramos factorizando, ¿verdad? Básicamente intercambiando a la función con y después, pues esto se lo hace solo porque se mira más bonito, y después diciendo que las y's eran x's y que las x's eran y's, o sea, no está tan complicada la idea, la factorizamos y encontramos las dos opciones. Creo que está aquí abajo lo que estoy buscando. Y bueno, una vez encontrado eso, teníamos el problema de que no sabíamos cuál de las dos opciones teníamos que agregar. Entonces, revisamos la condición de que la función sea inversa, que es que si la aplicamos no pase absolutamente nada. Y ahora sí, tenemos que la función inversa, que era originalmente igual a esto, va a ser solo la raíz positiva. No queremos la negativa, solo nos vamos a quedar con la raíz positiva. Y entonces, si esto fuera una pregunta de un examen, digamos, nos pidieran encontrar cuál es la función inversa de esta cosa que había escrito aquí originalmente, esa respuesta tendría que ser la que está aquí abajo. Solamente la opción positiva y esta expresión. Entonces, no sé si tienen dudas de cómo encontrar lo de las funciones inversas, que básicamente es hacer un poquito de álgebra. Si no saben muy bien cómo hacer ahorita trinomios cuadrados perfectos y completaciones de cuadrados, etcétera, etcétera, tal vez se mira algo complicado, pero la idea, si tienen la idea de que al final lo que quieren es básicamente quedarse con X, que es lo mismo a no hacer absolutamente nada, lo otro que es saber factorizar es nada más práctica.
O sea, aquí es donde ustedes tienen que empezar a tantearse si necesitan practicar otra vez factorización, porque si no pueden factorizar esas cosas, no van a poder resolver sus problemas. Y no porque no sepan, sino no porque sencillamente no los van a poder realizar, ¿verdad? Ahora bien, ahora que ya empezamos a hablar de esto de las funciones inversas, vamos a empezar a hablar, vamos a hacer una tangente y vamos a hablar un poquito sobre números imaginarios. Esto no se compliquen, no nos vamos a complicar casi nada, pero como vamos a trabajar con raíces y eso, normalmente aquí es donde los introducen o los introducen un poco antes. No estoy seguro si los evalúan todos los años, pero sí he visto que los evalúan de forma como más o menos constante. Y entonces no nos vamos a meter a trabajar mucho con eso, sino solo vamos a aprender cómo son como las reglas, cómo se suman, cómo se restan, cómo se definen, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero vamos a pensar en esto. Cuando nosotros tenemos un número cualquiera, por ejemplo, 9, y le sacamos la raíz cuadrada, lo que hacemos es que encontramos dos números, ¿verdad? Los cuales, si los eleváramos al cuadrado, nos va a dar el número original. O sea, 3 al cuadrado más 3 al cuadrado nos da 9 y menos 3 al cuadrado también nos da 9. Pero esto funciona solo para números positivos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos un número, por ejemplo, agarremos menos 4 y le queremos sacar la raíz cuadrada? ¿A qué es igual a esto? Si se dan cuenta, tenemos un problema. Y es que si nosotros ponemos aquí un número positivo al cuadrado nos da un número positivo. Si nosotros ponemos aquí un número negativo al cuadrado nos da también un número positivo. Entonces no es posible que nosotros podamos encontrar cuánto vale eso con digamos, con las operaciones que tenemos ahorita o digamos, con las condiciones que tenemos ahorita de toda la vida. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar de explícita, digamos, esta multiplicación. Como nosotros sabemos que menos 4, ¿verdad? Es igual a menos uno multiplicado con 4 y que esto por las reglas de las raíces es igual a la raíz de menos uno multiplicado la raíz de 4 y entonces esto es igual a la raíz de 4, ¿verdad? Que nos va a dar más menos 2 por la raíz de uno, perdón, de menos uno. Entonces, este puntito es una multiplicación, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que tal vez no podemos operar de una forma como tan simplificada este tipo de operaciones, pero podemos llegar a números como que conocemos de toda la vida. El único problema es este, ¿verdad? Esta cosa no sabemos absolutamente qué es y no la podemos representar con lo que nosotros sabemos. Y por eso fue que hace varios años, originalmente las personas que se dedicaban a la matemática no querían tratar con ese tipo de cosas, pero pasaron los años y después vino alguien y le dijo, llamémosle a esta cosa, a esta raíz, una unidad imaginaria. No es que no existan, sino sencillamente así fue como le quisieron llamar en ese entonces y quedó el nombre. Por eso es que para poder escribir las raíces de los números negativos, hacemos la raíz cuadrada del número como tal, ponemos esto, pero le tenemos que agregar la raíz de menos uno. Solo que a la raíz de menos uno la vamos a, en vez de escribir todo esto, ¿verdad? Que está bien largo, le vamos a poner i. Esto es exactamente lo mismo. La raíz de menos uno es i. No hay nada de magia en esto, ¿verdad? Sencillamente agarramos un número que nos va a salir bastante seguido y le pusimos un nombre. Y ya. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros queremos sumar, por ejemplo, un número normal, por ejemplo 4, con un número imaginario? Imaginario porque tiene aquí la i, ¿verdad? ¿De qué forma podemos operar estas cosas? Pensemos.
O sencillamente escribamos estos números en su forma usual, que sería 4 más 3 por la raíz de -1. Y aquí es bastante obvio darse cuenta de por qué no podemos sumarlos o restarlos. Porque normalmente cuando nosotros tenemos un número, ¿verdad? O llamémoslo una variable, y los queremos sumar con otra variable que tiene otro grado en su exponente, no los podemos operar. Y nosotros sabemos que esta raíz, ¿verdad? La raíz de cualquier número es exactamente igual a ver el exponente como a la un medio. Entonces, este número tiene un exponente distinto al de los otros números. Por lo tanto, no se puede operar. Por eso es que sencillamente la suma de un número que no es imaginario con un número que sí es imaginario es la suma exactamente igual, dejándola indicada. O sea, no podemos operar esos dos números en la calculadora, sino sencillamente tenemos que dar la distinción, digamos, de que uno tiene el exponente con -1 y el otro no tiene exponente. Es lo mismo que dejar un problema resuelto, digamos, que nos quedara aquí x al cuadrado más 2x. Es exactamente el mismo principio, ¿verdad? ¿Tienen exponentes distintos? No los podemos operar, no nos compliquemos la vida. Lo mismo pasa con la resta. O sea, aquí la resta es casi que igual a la suma, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa con la multiplicación? ¿Qué pasa si nosotros tenemos 7 multiplicado por, digamos que 2i? Si lo escribimos en su forma usual, esto va a ser 7 por 2 y en vez de i la raíz de -1. Y entonces esto es 7 por 2, 14, multiplicado por la raíz de -1 y esto nos va a dar 14i. Así como podemos multiplicar cosas que tienen exponentes distintos, como por ejemplo x y x al cuadrado, y esto nos va a dar x al cubo, ¿verdad? Podemos multiplicar estas cosas que tienen exponentes distintos, pero no tenemos la obligación de dejarlo todo como con un número que podamos teclear en la calculadora, sino lo vamos a dejar de esta forma. Lo mismo pasa con la división, porque la multiplicación y la división, bro, tienen casi que las mismas reglas, la división tiene un poquito más, pero digamos es bastante intuitivo, llamémoslo así, entender por qué sí se puede operar, e igual en la suma y en la resta, podemos ver por qué es que se tiene que dejar así. Ahora bien, empecemos a estudiar este número i para ver qué propiedades tiene. Y veamos. Y llamémosle a la raíz de -1. ¿Qué pasa si nosotros tenemos i por i, que es igual a i al cuadrado? Esto es la raíz de -1 por la raíz de -1, que es igual a la raíz de -1 por -1, que es igual a la raíz de 1, que es igual a 1. ¿Sí? A ver, y es la raíz de -1. Y al cuadrado es la raíz de -1 por la raíz de -1 y nos da 1. ¿Sí se entiende, verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos otro exponente? O sea, en vez de decirle x al cuadrado, pero espéreme, cometí un error aquí. Cometí un error de esos que ponen las imágenes de Facebook de así de tonto. Vamos a usar una regla nueva para trabajar esas cosas. Y no me voy a meter a las como sutilezas de por qué es que lo vamos a trabajar así, pero cuando estemos trabajando con, no importa con los demás números, con los demás números podemos meterlos y sacarlos de raíces a nuestra conveniencia. ¿Sí? Si aquí tuviéramos una raíz, digamos, en estos números, y se está multiplicando, por ejemplo aquí hay una raíz y aquí hay una raíz, con esos números no hay problema, podemos meterlos y sacarlos de las raíces, no va a pasar nada. O sea, por ejemplo, si aquí en vez de 7 tuviéramos la raíz de 49 y en vez de 2 tuviéramos la raíz de 4 por -1, digamos, esto lo podemos escribir
como la raíz de 49 por la raíz de 4 por la raíz de -1. Y esto lo podemos escribir como 7 por 4 por i. Y ahora sí, nos va a quedar 7 por 4 disculpen, 7 por 2, ¿sí? Porque 2 es la raíz de 4 y 7 es la raíz de 49. Entonces esto nos va a quedar 14i. Con los números reales, así es como se le llama a los números con los que estamos trabajando, no hay ningún problema de meterlos y sacarlos de las raíces. Pero con las IES sí hay un problema y en este curso no se da por qué es que hay problema y cuáles son las reglas extras que tienen estas cositas. Y entonces, por eso nosotros no nos vamos a meter a ese tipo de cosas y nada más vamos a, digamos, acordarnos de que cuando ustedes tienen las IES, no pueden hacer este truquito, que es tienen aquí la multiplicación y entonces meten a los dos números dentro de una misma raíz. Esto no se puede hacer con las IES, se puede hacer con los demás números, pero con estas no. Entonces, para encontrar cuánto valen las operaciones de este tipo de cosas, literalmente lo que vamos a hacer es describámoslas de forma exponencial. Aquí tenemos el cuadrado, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a tener es -1 a la 1 medio, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo ahí, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo que esto. -1 a la 1 media. Y entonces si lo elevamos al cuadrado, nos damos cuenta que se va el 2 con el 1 medio, o sea, nos queda -1 a la 2 medios, que es igual a -1 elevado a la 1, que es igual a -1. Entonces, la i tiene el poder, digamos, extraño, que es el único número que cuando le elevamos al cuadrado, o el único número de los que conocemos, que cuando los elevan al cuadrado, les va a quedar un número negativo. Entonces, con esto, digamos, ya podemos hacer como una tablita para ir viendo cuánto va a ser i a los distintos exponentes. Por ejemplo, i a la 3 es exactamente igual a i por i al cuadrado. Pero i al cuadrado es -1, entonces esto es menos i, ¿sí? I al cuadrado es esto. Y entonces, en vez de poner i al cuadrado, podemos poner -1. Y como nos sobra una i, ponemos menos i. Y ahora i a la 4. I a la 4 es exactamente igual a i al cuadrado por i al cuadrado, que es igual a -1 por -1, y esto nos da +1, ¿sí? Y ahí tenemos, digamos, la tablita de cuáles son los valores que nos puede dar i. Si lo quieren ver como de una forma más limpia, tendríamos i a la 1, que es i, porque i a la 1 es sencillamente el mismo número, ¿verdad? Ponerle aquí el 1 es redundante, pero como estamos haciendo una tablita nos va a servir. I al cuadrado es -1, i al cubo es -i, i a la cuarta es 1. Y si seguimos haciendo aquí esto y esto y estos números, nos va a quedar exactamente lo mismo. O sea, si por alguna razón tuviéramos todo el tiempo del mundo y quisiéramos estar evaluando, aló, no sé por qué se me cerró el programa, pero a ver, así se grabó al menos. Si por alguna razón, entonces, quisiéramos hacer una tabla de valores de la i, hacer copy-paste de esto. Por ejemplo, aquí i a la 1, sabemos que esto es igual a i al cuadrado, sabemos que es -1, i al cubo es -i,
y a la cuarta es uno, y a la quinta, si seguimos las mismas reglas, podemos jugar, digamos, con esos valores. ¿Por qué? Porque aquí habíamos encontrado, ¿verdad? A ver, primero, y a la uno, sencillamente no lo tocamos, ¿verdad? Lo dejamos igual, nos queda ahí. Y al cuadrado, usando las reglas de los exponentes, nos queda menos uno. Y al cubo, y hacemos siempre este truco, ¿verdad? Agarramos el valor anterior, lo sustituimos por lo que sabemos que es, y entonces nos queda menos uno por i. Y a la cuarta, el mismo truco, ¿verdad? Aquí tenemos y al cuadrado, lo sustituimos y ya nos queda eso. Y eso podemos seguir haciendo hasta el infinito. Si aquí tenemos y a la quinta, esto es y a la cuarta por i, y entonces y a la cuarta es uno, y entonces uno por i es i. Y así podemos seguir, digamos, con todos estos valores, nos vamos a dar cuenta que se van repitiendo. Aquí nos va a dar menos uno, y a la 7 es menos i, y a la 8 es uno otra vez. Y entonces, que es un tipo de pregunta bastante usual, si yo les preguntara a ustedes, sabiendo esto, ¿cuánto es i a la 27? Lo haríamos. Y entonces, en vez de irse, como decir i menos uno menos i uno i menos uno menos i uno, ¿verdad? Y en vez de irse contando de 4 en 4, que está bastante complicado, o que ustedes hicieran todas las operaciones, lo que vamos a hacer, aquí hay un montón de formas, ¿verdad? Lo podríamos hacer de forma, como decir, exponencial, que sería escribir que i, ¿verdad? Es igual a menos uno a la un medio, y todo esto elevado a la 27, pero esto no ayuda para nada, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir contando, pero de una forma más inteligente. En vez de irnos uno 2 3 4 5 6 7 etcétera, 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 vamos a ver que 27 es igual a 9 por 3, ¿verdad? Y entonces, 9 por 3, lo que significa es que este i a la 27 es como si tuviéramos, por ejemplo, i a la 3 y todo esto elevado a la 9. ¿Sí? Con las reglas de los exponentes, esto es exactamente lo mismo. Lo único que hicimos fue jugar con el número para poderlo escribir de una forma más simplificada. Y entonces, como nosotros podemos hacer esa simplificación, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar esto y lo vamos a sustituir aquí en i a la 3. O sea, i a la 27 lo podemos ver como i a la 3, que es menos i, y todo esto elevado a la 9. Ahora bien, lo que tenemos que hacer aquí es básicamente lo mismo. Agarramos un valor de menos i, que y estar aquí, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir multiplicando 9 veces. O sea, vamos a seguir dando saltos de menos i, en menos i, en menos i, en menos i. O podemos hacer otra, otra vez otro truco, ¿verdad? Y es otra vez decir de que 9 es igual a 3 por 3. Y entonces esto es exactamente igual que tener menos i a la 3 y todo esto elevado a la 3. Ahora bien, encontrar cuánto es menos i a la 3 pueden hacerlo igual, de la misma forma, de irse de menos i en menos i, o si no están todavía familiarizadas con el tema, sencillamente hacer la multiplicación. Porque, digamos, aquí, este problema, en vez de hacerse un problema bien complicado en que literalmente teníamos que tener muchísimo cuidado con todas las veces que estábamos multiplicando algo, ¿verdad? Se vuelve algo muchísimo más sencillo
en el que solo nos ponemos a contar y con ello podemos tener una idea de cuál va a ser el resultado. Después de que hagamos esto, les voy a enseñar una forma todavía muchísimo más fácil y lo único es que no les voy a introducir como el nombre de la operación matemática para que como que no nos metamos a, a ver más cosas. Y entonces, para hacer esto, este menos i al cubo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer a mano. Menos i por menos i por menos i. Y entonces, ¿cuál es el resultado de hacer esta operación? Primero ponemos los menos. Es que menos por más por menos. Tenemos aquí un menos. Ahora bien, i por i es i al cuadrado. Y entonces i al cuadrado es menos uno. Y como nos sobró el otro i, ponemos aquí el i. Y todo esto le va al cubo. Sí, primero multipliqué los menos. Menos por más por menos. Después i por i menos uno. Y nos queda un i. Al final esta respuesta nos quedó i positivo a la 3. Y ahora bien, como sabemos que i a la 3 es menos i, el resultado va a ser menos i. Entonces, si ustedes pusieran algún programa matemático para que les hiciera, para que les hicieran los cálculos, digamos, si lo quieren verificar, lo que vamos a hacer nos da esto. Si calculamos de cualquier forma i a la 27, el resultado nos va a dar menos i. A ver, hoy aunque empezamos un poco despasados, no puedo hacer que nos tomemos tanto tiempo porque hay personas que van a recibir clases después de física. Y entonces, esa es la idea que quiero que ustedes tengan de lo que vamos a estar trabajando ahorita. Después vamos a ver otras formas en las que lo podemos ver, que son todavía mucho más bonitas y se hace como bastante más entendible, pero empezamos con que nosotros, como estábamos haciendo, trabajando con raíces y todo, ¿verdad? Nos hicimos la pregunta, ¿será que existen las raíces cuadradas de números negativos? Y entonces, a raíz de eso, aparece esta cantidad nueva, que es la raíz de menos uno. Se tardaron cientos de años las personas para querer aceptar trabajar con ese tipo de números, hasta que se dieron cuenta de que sí, son muy útiles. Y entonces vino alguien y a esa cantidad le llamó i. Ahora con esa nueva cantidad, lo que vamos a hacer es que vamos a aprender cómo volver a sumar, cómo volver a restar, a dividir, etcétera, etcétera. De esta forma, nos damos cuenta que la multiplicación es casi que una multiplicación normal. La suma y la resta solo sumamos y restamos los que tienen i o los que no tienen i. Y bueno, también hay una propiedad que tienen las i's con las raíces y es que cuando ustedes tienen las i's, no pueden juntar las raíces, sino tienen que trabajarlas como raíces separadas por una cosa que no vamos a ver para este curso. Pero bueno, como es bastante común que pregunten en los exámenes cuánto vale i a un exponente, vamos a ver esto, aunque no me parece que tenga en este momento para lo que estamos viendo les sirva. O sea, yo solo estoy cubriendo este pedacito porque es lo que preguntan, pero si queremos empezar a estudiar cómo funciona ahí, a alguien se le pudo ocurrir. Bueno, entonces, ¿qué pasa si multiplicamos i por i, verdad? Se tiene que poder. Si empezamos a meterle las reglas de los exponentes a ese tipo de cosas, nos damos cuenta que se parece como a multiplicar menos uno por menos uno que se va alternando, ¿verdad? Que va a dar uno menos uno, uno menos uno, uno menos uno. Solo que aquí no se alterna de dos en dos, sino va alternando de cuatro en cuatro. Va i menos uno, menos i, uno. I menos uno, menos i, uno. I menos uno, menos i, uno. Y así va a seguir hasta el infinito. Y entonces, a veces preguntan, digamos, ¿cuánto vale i a un exponente bien grande? Para resolverlo hay un montón de formas
yo lo resolví de esta que no me parece tan práctica, pero era como para que vieran cuál es como la idea detrás de la forma de resolverlas, que es utilizar las tablitas, que como podemos escribir ese exponente grande como la multiplicación de otros exponentes, podemos ir jugando, digamos, con los valores que ya sabemos para encontrar los resultados. Y al final, en vez de hacer una multiplicación 27 veces, solo tuvimos que hacer una multiplicación 3 veces, ¿verdad? O sea, fue bastante más sencillo. Pero el truco que les tengo yo es el siguiente. Nosotros sabemos que estas cosas se repiten cada 4 veces. O sea, así como menos uno, ¿verdad? Se repite cada 2 veces porque cuando tenemos dos menos unos, esto nos da uno positivo. Si nosotros hiciéramos aquí una tablita de menos unos, digamos, nos quedaría que menos uno a la uno es menos uno. Menos uno a la 2 es más uno. Menos uno a la 3 es menos uno. Y menos uno a la 4 es más uno, ¿verdad? Esto ya lo sabemos, que negativo por negativo da positivo. Entonces la i es muy parecida, solo que se repite de 4 en 4. Y por lo mismo, si a ustedes les piden encontrar la i de un exponente bien grande, traten de dividirlo entre 4. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo resolvería yo este problema? Como yo sé que la i se repite de 4 en 4, y entonces yo sé que i a la 27, ¿verdad? O sea, yo sé que 28 partido 4 nos da un número entero. Creo que es 12. No, no, no puede ser 12. Uy, 7. Y entonces, al 27 le falta un número para llegar al 28. Y entonces, como la tablita se repite de 4 en 4, 28 o i elevado a la 28 tiene que ser i elevado a la 4. Y entonces, i elevado a la 27 tiene que ser igual a i elevado a la 4 menos uno, digamos. Porque si i elevado a la 28 tiene que ser igual a i a la 4, porque el patrón se va repitiendo de 4 en 4, de 4 en 4, de 4 en 4. Entonces, i a la 27 tiene que ser i a la 4 menos uno, porque le faltó uno. O sea, si le multiplicamos i a esto, nos va a dar i a la 28, ¿verdad? Porque i a la 28 lo podemos ver como i a la 27 por i. Esto es igual. Entonces, la forma más sencilla de resolver esos problemas es así. Tratan de dividir dentro de 4 el número, digamos, o de encontrar cuál es el factor de 4 que les queda más cerca, y después usan la tablita y ya. O sea, por ejemplo, agarremos números así absolutamente grandes y les voy a dejar alguna tarea. Y a la 256, y a la 51, y a la 44. Entonces empecemos con este. No tengo una calculadora a la mano, pero si nosotros queremos dividir 256 entre 4, nos da, a ver, y a la 256, ¿verdad? La gracia es que nosotros la queremos ver como un múltiplo de 4, este número. Porque si nosotros podemos escribir que esto es igual a i a la 4 por algún número, por ejemplo por x, nosotros sabemos que esto va a ser siempre i a la 4, porque se repite de 4 en 4, de 4 en 4, de 4 en 4, de 4 en 4. Y la gracia es que si nosotros agarramos una calculadora y dividimos 56, esto nos va a dar 64. Y entonces, i a la 256 lo podemos ver como i a la 4 por 64. Eso es exactamente lo mismo, ¿verdad? 4 por 64 es 256. Y entonces, este número no nos importa porque es como que si estuviéramos dando vueltas en círculos. Sabemos que a cada 4 regresamos al mismo lugar, y entonces aunque demos 64 vueltas o aunque demos 2000 vueltas, vamos a regresar a donde empezamos. Entonces esto nos va a dar i a la 4. Nosotros sabemos que i a la 4 es 1. Ahora bien, ¿qué pasa con el ejemplo de 51? Aquí le cambié el número. I a la 51
Si nosotros dividimos 50 dentro de 4, creo que no nos da un número exacto. Y no nos da un número exacto. Pero si nos sabemos la tablita del 4, digamos, podemos ir, podemos saber que 4 por 12 es igual a 48 y que 4 por 13 es igual a 52. Y entonces esto es igual a i a la 52, digamos, menos uno. ¿Sí? Y como este es múltiplo de 4, entonces como a 51 le falta uno a llegar le falta uno, un número, para llegar a un múltiplo de 4, entonces esto va a ser i a la 3. Ahora bien, hagamos esto pero con 42, para que nos queden números distintos. Y la misma historia, ¿verdad? ¿Cuánto es 4 por 11? 4 por 11 nos da 44 y 4 por 10 nos da 40. Y entonces nos damos cuenta que este número, que 42, ¿verdad? Le faltan 2 para llegar a 4. Y entonces esto va a ser igual a i al cuadrado. Y lo mismo, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, i a la 41, esto es exactamente igual como tener i a la 40 por i a la 1. Y entonces nosotros sabemos que esto, ¿verdad? Es i a la 4 y esto es i. Entonces esto va a ser como tener i a la 1. O sea, aquí estamos utilizando una operación matemática de la que se le llama el módulo. No la estoy mencionando, pero la idea es esta. Para que ustedes puedan resolver sus ejercicios de forma sencilla, solo tienen que entender que esto se repite de 4 en 4 y así como hacen que negativo por negativo es positivo, entonces i a la 4 es uno, i a la 4 es uno, i a la 4 es uno. Y entonces aquí vamos buscando de 4 en 4. A 27 le falta uno para llegar a 28. Entonces 28 es como estar aquí. Entonces 27 es menos i. Lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos 51. A 51 le faltan. ¿Cuánto le falta para llegar a 51? Le faltó uno para llegar a 4. Entonces es como que si tuviéramos i a la 48, ¿verdad? Por i a la 3. O sea, eso es exactamente lo mismo, ¿verdad? Por las leyes de los exponentes. Pero la gracia es que i a la 48 nos va a dar uno, porque i a la 4 es uno, por todo esto que estamos haciendo. Pero que nos estamos, como decir, nos estamos simplificando un montón los cálculos y al final solo estamos dando resultados con los únicos que son distintos, que son estos números que están en la primera parte de la tabla, porque todos los demás son iguales. Entonces, si alguien tiene alguna duda, sería que me preguntara ahorita y si no, así lo dejamos por hoy, porque están las personas de la otra clase.